Muy buenas a todos a mi canal de YouTube Little Fit by Maripaz. Hoy vamos a hacer un pan quemado sin azúcar. Os prometo que os va a encantar, así que tenéis que animaros y probar esta delicia. ¡Comenzamos! Comenzaremos para preparar la masa madre y para ello necesitaremos 125 mililitros de agua tibia, 125 gramos de harina de fuerza y 10 gramos de levadura fresca. Mezclaremos el agua tibia con la levadura y a continuación lo mezclamos con la harina y removemos. Una vez mezclado, taparemos con un papel film y dejaremos que fermente unas horas o hasta que salgan burbujitas. Yo recomiendo dejarlo toda la noche. Ahora prepararemos la masa del pan quemado. 60 mililitros de leche tibia y 25 gramos de levadura fresca. Mezclamos bien. Ahora en un bol aparte añadiremos 2 huevos medianos, y a continuación añadiremos aceite de oliva 40 mililitros, un poquito más, perfecto. Y ahora añadiremos un poquito de zumo de naranja, unos 75 mililitros aproximadamente. Ahora rallaremos la naranja. Ahora mezclaremos bien y añadiremos la mezcla de la leche y la levadura fresca. Ahora vamos con los ingredientes secos. Voy a utilizar en este caso eritritol como sustitutivo del azúcar y tenemos aquí en este bol unos 225 gramos de harina de fuerza y 160 gramos de harina integral. Ahora le integro unos 155 gramos de eritritol y removemos bastante bien para que se integre. Ahora mezclaremos todos los ingredientes, los secos con los húmedos, hasta formar una textura homogénea. Bien, ahora hemos sacado la masa madre que guardamos toda la noche en el frigorífico para que fermentara y mezclaremos con la masa que estábamos haciendo hace un momento, que es la masa del pan quemado. Vamos a mezclar poco a poco. Ahora nos mojaremos un poquito las manos con aceite de oliva para poder manejar la masa, ya que queda un poquito pegajosa. Pues vamos a amasarla por lo menos unos 15 minutos aproximadamente. Ahora añadiremos unos 150 gramos de nueces, yo las he cortado un poquito, y 150 gramos de ciruela sin hueso también. Ahora mezclaremos todo bien. Ahora dejaremos reposar sobre unas 3 o 4 horas o hasta que doble su tamaño. Lo voy a tapar con papel film, pero también podéis taparlo con un trapo. Ya tenemos la masa preparada, ha estado 3 horas aproximadamente, y ahora sobre un papel vegetal vamos a añadir la masa toda entera, la dejamos caer con cuidado y la dejaremos otra vez reposar sobre unos 30 minutos, 40 aproximadamente. Ahora batiremos un huevo y lo añadiremos en la capa superior de la masa. La cubriremos totalmente y añadiremos por encima unas nueces para decorar nuestro pan quemado y quede bonito. Para terminar añadiremos un poquito de eritritol por encima para endulzar nuestro pan quemado.
Una vez decorada, meteremos en el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, unos 20-25 minutos aproximadamente, vigilando que nuestro pan quemado no se queme por arriba porque enseguida se dora. Ya tenemos nuestro pan quemado, ha estado aproximadamente unos 22 minutos en el horno y le he echado por encima un poquito de eritritol para endulzar un poquito más y adornar. Así de preciosa ha quedado. Ahora vamos a ver cómo queda por dentro la masa, que de verdad os prometo que está increíble. Tenéis que hacerlo y me comentáis qué tal, porque os va a encantar de verdad. Está increíble. Y aquí tenéis el resultado final. Increíble, brutal. Espero que te guste como a mí esta receta y le des a like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias.